Buenas noches, queridos compañeros. Pura adrenalina Caribe es lo que hay aquí. Mili, qué gusto tomarme un café contigo. Igualmente. Para el programa de hoy, que me pongas un poquito en situación, que nos contextualices lo que vamos a ir viendo en el programa de hoy. Además me encanta que vengas con tu pulsera de Venezuela, con tu mapa de Venezuela. Sí, total. Uno no abandona el país. Donde se va, cuando se va uno a cualquier parte del mundo, donde naciste, donde te criaste, eso lo vas a llevar siempre. Los olores, los sabores, la comida, todo. Es muy, muy particular. Afortunadamente en España conseguimos prácticamente todos los productos que nosotros comemos, entonces... ¿Echas de menos algo de allí a la hora de comer, por ejemplo? No, casi nada, porque todo lo conseguimos aquí. Hay demasiados venezolanos ahorita, entonces todos producen y buscan sus sabores. El plato venezolano. El de la inmigración, en este caso venezolana, muy particular, porque es una inmigración, bueno, voy a querer a lo largo de la charla que me lo vayas explicando, pero tiene un contexto político muy fuerte detrás. Hay muchos de vosotros, no sé si la mayoría, sobre todo los que habéis salido, los que han salido últimamente, hay una causa política, un contexto político detrás. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Han habido tres situaciones. Cuando ganó Chávez en el 98, salieron mucha gente con mucho poder adquisitivo, con mucho dinero, que decían, aquí viene una dictadura. Nadie se lo creía. O sea, ¿alguien vio ya cuando Chávez salió? Sí, mucha gente lo veía. Y en esa oportunidad salió mucha gente. Luego, a los 3 años del poder de Chávez, empiezan a cambiar las cosas porque él había dado un discurso muy democrático, muy bueno, muy maravilloso, en donde todos íbamos a ser felices, donde todos íbamos a tener oportunidades o más oportunidades, porque en Venezuela hay muchas oportunidades. No es que hay oportunidades. Hay oportunidades de Venezuela es un país muy rico, además, ha sido un país tradicionalmente vamos muy a rico. hablar de la riqueza. La riqueza es el país es rico, el pueblo no es rico. La riqueza es rico. Yo he hablado de país, Venezuela es un país rico. Es un país rico, ¿no? La gente dice, no, porque puede ser que hay mucha gente millonaria. Sí, hay de todo. Hay una diversidad de clases sociales, todavía. Yo no voy a hablar del pasado, todavía hay una diversidad de clases sociales y eso fue lo que motivó al discurso de Chávez a que llegara al poder, a que justamente íbamos a tener una sociedad un poco más igualitaria. Y ese cambio social fue el que motivó a que justamente el que estaba menos favorecido votara por él. Y ahí es cuando yo digo, lamentablemente, es cuando empieza a cambiar el discurso, empiezas a ver que empieza a quitarle ya los beneficios a las empresas, empiezas a ver que tienen las diferencias con los empresarios. ¿Por qué empieza el discurso que el empresario no es el bueno de la partida? El empresario, lamentablemente... Militza Gómez es venezolana y es periodista. Salió de Venezuela no hace demasiados años y conoce muy bien la situación de su país. Y le hemos pedido que nos ayude a poner en contexto los testimonios de sus otros compatriotas, tratando de averiguar qué pasa en Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, para que se dé esta curiosa emigración. Cuando llega Chávez es un cambio social y la gente no hablaba, nadie decía que yo soy chavista o yo soy demócrata. Pasaron como unos 5 años hasta el estallido petrolero que fue en el 2001, ya empieza la gente a definirse.
yo soy chavista, yo soy oposición. Y es ahí cuando comienzan los enfrentamientos, es ahí cuando comienzan las marchas. La gente dice, no, que las marchas comenzaron en el 2014. Yo me recuerdo en mi primera marcha y fue en el 2000, creo, si no me equivoco, porque justamente Chávez había empezado a hacer lo que llamaba el paro petrolero, había quitado todos los beneficios de las empresas petroleras en Venezuela, y Venezuela el 80% de las personas trabajan para las petroleras. ¿Qué tipo de gente es la que ha ido saliendo a partir de Venezuela? De todo. Ha habido tres grandes grupos. Primero, la gente más pudiente, que son los que vieron, seguramente tenían información. Los que se podían ir para cualquier parte del mundo, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país que tiene inmigración venezolana. Eso fue el primer cambio. Después, el segundo gran cambio fue post paro petrolero, que fue en el 2000, entre el 2002. Ya vemos que las cosas ya se empezaban a poner duras. Uy, sí, muy duras. En esa segunda fase sale los profesionales, grandes profesionales, médicos, ingenieros, agrónomos, periodistas, de todo. Salió una gran cantidad de profesionales que decían, ay, otra vez, mira, estábamos cansados de hacer fiestas de despedida ya. Era una cosa que ya era una... Es un doble empobrecimiento para el país, pues se está perdiendo una cantidad de talento espectacular. Entonces. ¿Para qué los preparas si se te van? Nos conocimos y bueno, prácticamente comenzó la relación así, ya como que el flechazo fue ya más. Mi padre era un inversionista. Entonces uno va sumando otras historias, ¿no? Sí. Yo soy italiano, sí. ¿Del Abruzzo, nos has dicho? Correcto. Y mis padres eran, porque no, los dos descansan en paz, son los típicos europeos que emigraron a Latinoamérica. Ya tenemos la segunda oleada de venezolanos que salieron. Profesionales. ¿Quién fue la tercera? ¿Quién ha sido la tercera? De todo. Ojo, y salen venezolanos demócratas y venezolanos chavistas o pro Maduro. Yo te expliqué que al principio uno no hablaba, en la primera etapa uno no hablaba de política, en la segunda etapa todo el mundo empezó a decir yo soy chavista, yo no soy chavista, yo soy oposición, yo soy demócrata. Y ahora que sale de todo, tú ves que salen chavistas y demócratas, de todas las clases sociales. No solamente hay clases sociales altas, no solamente hay clases profesionales. Tenemos tres momentos, a ver si resumo. Ese primer momento en el que salen la gente más adinerada, las fortunas salvando sus patrimonios. Un segundo momento en el que pueden salir profesionales buscando seguir desarrollándose o seguir ejerciendo su labor. Sí. Y un tercer momento en el que empieza a salir la gente a buscarse la vida. A buscarse la vida. Y ahora salen... ¿Usted es sacerdote? Sí, soy sacerdote. ¿Venezolano? Sí. ¿De qué parte de Venezuela? Yo nací en Caracas, pero me crié en La Victoria, en el estado de Aragua. ¿Hace cuánto que llegó? Bueno, yo llegué en el 2011, yo tengo ya aquí unos 7 años. En principio estaba trabajando en unos barrios en mi diócesis y quería buscar una oportunidad de estudio, hacer otro tipo de experiencia. Entonces estoy aquí cumpliendo funciones sacerdotales. También estudiando curso de estudios de filología clásica. Estaba aquí al lado de la Universidad de Valladolid, mi alma mater ahora. Estos días allí en Venezuela no, supongo. No. ¿No? ¿Cómo se te pone el cuerpo? Porque si nosotros lo llevamos mal estos días grises de llover y llover y llover, ¿cómo se te pone el cuerpo a ti, Giuliani? Pues muy frío, de verdad, hay mucho frío. Nosotros somos de clima tropical. Las temperaturas más altas o las más bajas para nosotros son 18 grados. Cuéntanos un poco tu historia. Queremos saber qué hay detrás de ti, Giuliani. Yo, por lo que tengo entendido, tú eras funcionaria del Estado allí en tu ciudad, en Valencia, en Venezuela. Sí. Tenía una vida hecha, tengo 2 hijos. Entonces ya mi vida estaba planificada como todo ser humano se la planifica, ¿no? Fui funcionaria del Estado durante 12 años, un buen puesto de trabajo donde puedes desarrollar tus capacidades, donde desarrollas tu profesión, porque pasas 5 años en una universidad, te especializas, ¿sabes?, para desarrollarlas y bueno, nada, allí lo estaba haciendo.
con muchas carencias en el sentido de que la parte política empezó a inmiscuirse en el área laboral, y cuando la parte política empieza a inmiscuirse en la parte laboral, empiezan muchas cosas a fallar. Muy importante la ideología, fundamental, ideología bolivariana, revolucionaria, comandante. ¿Cuál es vuestra historia? Vamos ya a formalizar esa relación, luego iremos un poco a ver cómo vivíais allí, pero ¿cuál es la historia? ¿Por qué salís hace no demasiado, un poquito de Venezuela, ¿no? Bueno, digamos que parto de esa oportunidad que tuvimos de, digamos, en mi caso, ya había vivido en Estados Unidos y llego a Venezuela. Llego a Venezuela en el 2008 para buscar estar cerca de los míos y todo aquello, y hasta el 2014 que salimos, pues fue en deterioro. Ese cambio que decidí dar para lo que había aprendido fuera, volver a incorporarme en mi país, se vino abajo por completo dada la situación política. Comienza nuestra relación, pero digamos que nuestra relación fue así como todo muy apresurado, porque lo que comenzaba bien, tranquilos, en proceso, todo, ya había explotado una situación difícil en el país, invivible, donde teníamos que correr y balas por todos lados, enfrentado el pueblo con el gobierno, con la Guardia Nacional. Y cuando dices invivible, es literal lo que me dices. Es decir, yo no puedo vivir aquí con esta inseguridad física. O sea, tengo exacto. Riesgo de mi propia vida. Peligro de vida. ¿Sí? Sí, peligro de vida. Es peligro de vida. Es totalmente. Es salir y sabes cuándo sales de casa, pero tú no sabes si regresas. Ese es el día a día de mi pueblo. Yo con un hijo, y yo decía, no, empezamos a hablarlo, y dije, nada, yo hay que irse. Para él fue mucho más difícil entender, tengo que volver a emigrar. A lo mejor él estaba menos preparado, quizás yo estaba más segura, pero sin embargo nuestra relación estaba latente y decidimos, buscamos alternativas, no sabíamos, llegaba un momento en que buscábamos pasajes por un lado y ya no vendían más pasajes, entonces, ya esa no es una opción. Bueno, vámonos para tal sitio. Entonces ya los venezolanos empezábamos como a tener restricciones con respecto a visado. Y entonces, no, por acá. Hablamos año 2014, ya. 2014. Sí. Entonces ya no podemos irnos allí. ¿Es difícil salir de Venezuela a nivel burocrático, papeles? Sí, es muy difícil, es muy difícil. De hecho, en la oportunidad que yo salí no estaba tan rigurosa la salida de Venezuela, pero sí es complicado porque te exigen una serie de documentos, te ponen trabas, te hacen pasar mal rato cuando sencillamente tú lo que vas, o sea, es sencillo, viajar, la condición es como tú vas, tienes tu pasaporte, tienes tus billetes y si todo está en orden no pasa nada, vas a hacer tu proceso migratorio y ya está. No, aquí la Guardia Nacional o los entes de seguridad del Estado, para no dar ningún nombres más específicos, entonces se encargan de hacerte que tu salida sea más engorrosa, sea más traumática, porque te pasan como que si fueses una persona que vas a sacar información extra confidencial del Estado, y más si eres funcionario del ¿En tu Estado. caso que eres funcionario? ¿Okay? Entonces te examinan, te quitan los móviles, o sea, a los móviles le hacen un exhaustivo y minucioso chequeo, como que la DEA, el FBI y todos los entes de seguridad internacionales
¿ok? Como que fueses a nosotros. O sea, como el terrorista más buscado del mundo, algo así. En la segunda etapa yo estaba en Caracas. Yo hice mi profesión en Maracaibo, trabajé mucho tiempo en televisión y en radio y luego me fui a Caracas y en Caracas, después de trabajar en empresas de medios de comunicación, me fui del medio de comunicación donde estaba porque tenía miedo a morirme, porque ya había una situación en donde existían los medios de comunicación que decían estar contrarios a la política del gobierno. Es decir, si yo no decía en el noticiero lo que le complacía al gobierno, podía tener amenaza. Y no es que no podía hablar o no podía trabajar. El sistema es el siguiente. Tú estás trabajando, estás haciendo tu programa, lo hiciste, lo transmitiste. Te llega alguien que desconoces quién es y te dice: tú puedes seguir haciendo tu trabajo, pero recuerda que tienes familia y sabemos dónde está. ¿Cómo se llama eso? Te voy a contar que la decisión de que yo dije me voy, o sea, ¿Cómo llegas a la decisión? A ver. me voy porque mi hijo estaba en un sitio muy parecido a donde estamos ahora y de repente lo fueron a asaltar. Mi hijo no tenía nada, o sea, nada. Pero su vida en ese momento estaba en peligro. Yo digo, no puede ser. O sea, yo no puedo arriesgar la vida de mi hijo por nada. O sea, o me voy o me voy. ¿Llega hasta ese punto? Sí, sí. Llegué hasta ese punto. Eso es Venezuela hoy. Eso ahora es peor. Ahora es peor, pero eso es Venezuela ahora. Eso es Venezuela ahora. Las noticias que llegan aquí, que podemos leer nosotros en la prensa, ¿cuánto se aproximan a la realidad de lo que su familia que vive allí, sus amigos, le reflejan que está pasando? Bueno, las noticias que van, que uno escucha, se acercan a la realidad. O sea, la realidad en unos casos es más cruda, más ruda de lo que dicen los noticieros. Aún más. Aún más. Como ya prácticamente el gobierno manejaba todo y manejaba hasta el Banco Central de Venezuela, manejaba las divisas, los dólares. Entonces tú necesitabas comprar un lote de materia prima, por ejemplo, se compraba mucho de Alemania. Antes podías ir a un banco, tengo esta factura que pagar en dólares o en euros, en este caso, aquí está mi moneda local, que es el bolívar, por favor me hace el cambio de divisa y ya es listo, y yo mando vía transferencia bancaria a mi proveedor, eso, un trámite normal, común y corriente. No, ya eso se había acabado, tú no tenías esa libertad económica, todo tenía que pasar por el gobierno te tenía... visualizar y aprobar. Sí, cada operación. Sí, cada operación te la tenía que aprobar el gobierno. Entonces prácticamente te tenía controlado. No había libertad económica, ya era una economía vigilada por el gobierno. Y si el señor que te ponía la firma para aprobarte los euros que tú necesitabas para tal operación, no tenía ganas esa mañana, porque se había levantado de mal humor de firmarte todo tu documento, tú parabas a la compañía. ¿Así? Así como te lo digo. Después tú tenías que mandar, o ibas personalmente, o enviabas un emisario que tenía el contacto y que conocía a este señor, y este señor el día siguiente seguramente llegaba de buen humor y te decía: ah, sí, muy bien, sí, la puedo firmar, pero usted sabe ¿Cómo funciona esto? cómo funciona esto. Yo puedo ser más rápido o menos rápido. Exactamente, por debajo de la mesa pasaba cualquier cantidad de cosas. ¿Tú has llegado a pagar a alguien para que te firme? Sí. Hemos llegado a pagar. Es que no lo puedes evitar. A pagar para que la compañía sobreviviera. Todas las pocas cosas, porque Chávez tuvo gente buena en un principio, estaba rodeado de profesionales interesantes. Todos los que le molestaban, que hacían las cosas bien, porque les opacaban, porque lo hacían bien con una noticia, porque salían o sobresaltaban más, ya no existen, ya no están. No sé ni qué es de la vida de esas personas, es decir, no están. Era el único camino que nos podía llevar a restituir la paz, la convivencia
y restituyendo la paz y la convivencia, retomar el camino del desarrollo de la vida democrática y retomar el camino para enfrentar los problemas económicos, sociales, reales de la sociedad. ¿Se traduce mucho el paso del chavismo al madurismo? Drásticamente, muy drástico. Si ya era el gobierno de Chávez una locura, entrar al madurismo fue peor. O sea, definitivamente fue la caída total del país. Totalmente. Y creo que en las condiciones en deterioro que ha ido Venezuela, la principal es la mentalidad. Hay un deterioro creo que hay mucho dolor en el pueblo. Hay mucho dolor, hay una situación humana que realmente es ese grupo que todavía defendemos esa Venezuela que ya no existe, y este otro grupo que es gente que ha nacido durante la dictadura, durante el gobierno de Chávez. Si estaban pequeños y de padres jóvenes, pues, y la mente lavada, pues han crecido en este proceso. Y de ahí ya hay hijos. Entonces, esto ha afectado mucho, porque los que no estamos de acuerdo, que yo lo digo siempre, yo jamás voté por Chávez, nunca me dio esa buena espina, digamos, esa buena espina, ¿no? ¿Verdad? Más que era militar. Y me parece que, pues, los gobiernos militarizados, pues para mí no me entran, porque hay mucha rectitud, hay mucho, ¿sabes? Como son personas a veces como hasta con un poco más bajo el sentimiento y todo, porque están bajo muchas reglas, ¿no? Son personas estrictas. Entonces, no fue de mi agrado pensar que Hugo Chávez podía tener una solución para el pueblo. Y la gente decidió votar por Maduro, porque Chávez, a raíz de sus últimos días, antes de fallecer, prácticamente fue una exigencia al pueblo. Chávez se estaba muriendo y estaba presionando al pueblo de que la única manera de seguir manteniendo vigente el recuerdo de Chávez era votar por Maduro. Estamos conociendo las vidas de Nair, de Fabrizio, de Militza, del padre Alejandro, de Giuliani, muy diferentes entre sí, muy diferentes. Las vidas de quienes lo han tenido todo, han tenido su situación estable y montada en su país de origen, pero de repente se han tenido que marchar de allí, renunciar a todo por simplemente seguir viviendo o sobrevivir. Vamos a seguir conociéndolas, pero antes, permitidnos que hagamos una pequeña pausa para la música.